Hola familia, ¿qué tal? El día de hoy los acompaño en el mensaje de mediodía. Continuando con la lectura, nos tocaría Hechos 20 del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y ustedes en casa lean en la versión de su preferencia. El viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos con los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde se estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo acertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido el pan, y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Vemos aquí inclusive otro milagro de él. Todo lo leído lo vamos a separar en 2 partes. Primero la parte de la prudencia por parte de Pablo y la segunda parte de la imprudencia por parte de Eutico. Veamos la prudencia. Pablo sabía que era acechado por los judíos cuando él se iba a embarcar para Siria. Entonces él toma la decisión de ir por Macedonia. Entonces, veamos de la siguiente manera en la coyuntura actual en la cual estamos. Nosotros como cristianos tenemos el deber de predicar y lo tenemos que hacer de todas maneras. Nosotros debemos actuar con prudencia cuando prediquemos la palabra de Dios. Y actualmente se encuentra un virus que está por todos lados. Entonces Dios nos ha dado otro camino, una salida de tener las redes sociales. Tenemos esa dicha de poder predicar la palabra por medio de las redes sociales. Dios nos ha dado otro camino para poder ser prudentes y predicar su palabra. Aquí Pablo vio el peligro. Entonces él, al ver una alternativa, él la tomó y fue prudente. Nosotros muchas veces como cristianos queremos salir, queremos reunirnos con nuestros hermanos de la iglesia, pero no es prudente, porque Dios ya nos ha dado otro medio, otro camino, al igual que se lo dio a Pablo de ir por Macedonia. A nosotros nos da el camino de reunirnos por medio de las redes sociales. Entonces nosotros debemos actuar con prudencia y tomar ese camino que no es mío, no es del hombre, no es del pastor que dice reunámonos por Zoom. Es el camino que Dios nos dio, porque las redes sociales es un regalo de Dios. Él ya sabía lo que iba a suceder en todo este tiempo y hizo las redes sociales para poder estar conectados y poder recibir su palabra. De la siguiente manera podemos ver la imprudencia de Eutico, ¿no? ¿Qué hacía un joven sentado en una ventana que ya era de noche? Entonces, al ser de noche, por obviamente el sueño, nosotros humanamente, nos va a vencer. Pero él era joven, podía cometer errores. Se llega a caer, vencido de sueño. Uno, era imprudente que él esté en la ventana. Y al caerse vemos que Dios lo salva.
él estando muerto ya. Vemos el milagro de Dios cuando Pablo se echa encima de él y dice que está vivo. Muchas de esas veces es la mano de Dios ayudándonos, es la mano de Dios cuidándonos a pesar de nuestras imprudencias. He logrado escuchar muchas personas que dicen: yo he salido a la calle y no me ha dado el virus. Yo he salido a la calle y no me da el virus. Pero no significa que sea por tu cuidado, o no significa que sea porque el virus no existe, o el virus no, el virus es real. Vemos aquí que a pesar de la imprudencia de Eutico, Dios lo cuida. Pero tuvo una consecuencia, que en ese momento murió. Al igual, en la actualidad, nosotros podemos salir, pero tenemos que actuar con prudencia. Porque Dios sí nos va a cuidar. Dios nos ama mucho y en su inmensa misericordia nos va a cuidar. Pero debemos actuar con prudencia como Pablo, no como Eutico. Y eso es lo que nosotros debemos hacer día a día. ¿Qué podemos rescatar de toda la lectura? Es que debemos predicar la palabra de todas maneras y de todas las formas posibles. Pero si Dios nos ha dado un camino de cómo hacerlo y las instrucciones de cómo hacerlo, debemos seguirlo. No actuar como imprudencia como este joven. Y bueno, nosotros, si no hubiera la opción de las redes sociales y de los medios de comunicación para poder predicar la palabra de Dios, nosotros tendríamos que salir y dar la vida por predicar la palabra. Pero ya que Dios en su inmensa misericordia nos dio esa dicha de tener las redes sociales, hagámosla, usémosla, y que sea para glorificar su nombre y que sea de bendición para todos. Eso fue todo, familia. Les mando un abrazo a la distancia y síganse cuidando y bendiciones.